Química, conceptos fundamentales. Primera parte. ¿Qué es la química? La química es una ciencia experimental que estudia la composición, las propiedades y la transformación de la materia. ¿Qué es ciencia? ¿No? La ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, razonamiento de los hechos que deducen teorías y leyes. Entre la ciencia y la tecnología existe una gran diferencia, dado que la ciencia representa un cuerpo abstracto de conocimientos y la tecnología constituye una aplicación física de dichos conocimientos. La química, entonces, su objetivo del estudio es estudiar a la materia, ¿ya? Pero esta química se puede distinguir de otras disciplinas que también se dedican a estudiar a la materia, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar con relación a la estructura desde el punto de vista microscópico y desde el punto de vista macroscópico. Pero la química no solo se encarga de estudiar los elementos químicos, su estructura, organización en la tabla periódica y las reacciones químicas en las cuales interactúan. Dicho eso, resaltemos la importancia de la química. Hoy en día la química tiene tanta presencia en nuestras vidas y nuestro bienestar que muchas veces no paramos de pensar, en este caso nos ponemos a pensar realmente en su influencia actual. Por ejemplo, la química en la medicina, ¿ya? La mayoría parte de los medicamentos están hechos de materias orgánicas, ¿ya? Y es por esto que la medicina comprendida como área de estudio está íntimamente relacionado con la química orgánica, ¿no? Y uno de los ejemplos tenemos los antibióticos. ¿Qué pasa con la química y los alimentos? ¿Ya? Los alimentos están hechos a base de carbono. El objeto de estudio de la química orgánica, los carbohidratos constituyen el ejemplo más evidente de la composición química de los alimentos. La química y los agentes esterilizantes. ¿Qué pasa? La mayoría de los agentes esterilizantes, como el fenol y los formaldehídos, están compuestos de carbono. Este elemento estudiado por la química orgánica hacen que los esterilizantes sean más efectivos en el momento de eliminar las bacterias y los microbios. La química y la economía. Muchos de los compuestos carbonados que contamos ahora nos ayudan con relación al procesamiento de las materias primas y con eso de alguna manera nos dan un valor agregado a las sustancias en las cuales vamos a operar, ¿ya? Un claro ejemplo es la transformación del petróleo, ¿ya? A través que se llama de los distintos procesos en los cuales hemos ido trabajando. Cuando hablamos de la agricultura, ya este está relacionado a los fertilizantes que utilizamos para que nuestros alimentos de alguna manera tengamos mayor productividad. La química y la biología. La biología coincide con la química en el estudio a nivel molecular. Del mismo modo, los principios de la química resultan útiles para la biología celular porque estas células componen de sustancias químicas. La ecología es una área interdisciplinaria de investigación entre la química y la biología, que resulta de mecanismos químicos que controlan las interacciones de los seres vivos. La bioquímica. La bioquímica es una rama de la ciencia que se encarga de estudiar los procesos químicos que ocurren dentro de un ser vivo o que se relaciona con este, ¿ya? Entonces, la bioquímica es la ciencia que se enfoca a nivel celular. Y finalmente tenemos la biotecnología. En palabras simples podemos decir que la biotecnología es la tecnología basada en la biología. La división de la química. La química se divide en química general, que estudia los fundamentos o principios básicos comunes de todas las ramas de la ciencia química. Tenemos la química descriptiva, que estudia las propiedades y obtención de cada sustancia químicamente pura en forma particular. La química analítica estudia las técnicas para identificar, separar, cuantificar las sustancias orgánicas e inorgánicas de los elementos presentes en un compuesto químico.
Tenemos en este caso la fisicoquímica. La fisicoquímica representa una rama donde ocurre una combinación entre diversas ciencias. Y tenemos la química aplicada. A su vez, la química descriptiva se divide en una química inorgánica y la química orgánica. La química inorgánica estudia todas las sustancias del reino animal y la química orgánica estudia las sustancias que contienen carbono. La química analítica cuantitativa y la química analítica cualitativa. La química analítica cualitativa estudia las técnicas para identificar las sustancias químicas, ya sean simples o compuestas, en una muestra material o los elementos químicos presentes en un compuesto. La química analítica cuantitativa estudia las técnicas para cuantificar las sustancias químicas puras en una muestra material o el porcentaje en peso que representa cada elemento en un compuesto para luego establecer su fórmula química. Y tenemos la bioquímica, la química aplicada, tenemos la bioquímica, la fisicoquímica, la química industrial, la petroquímica, la geoquímica, la astroquímica y la farmoquímica. ¿Ya? Entonces esas son las divisiones. Nos vamos a centrar, habíamos dicho que la química estudia la materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee masa. ¿Ya? Entonces nos recordamos eso. ¿Qué quiere decir? Por lo tanto, es observable y es medible. Y nos ponemos a imaginar, ¿ya? ¿Qué es materia? Tenemos la materia se representa a través de los tres estados, en el estado sólido, en el estado líquido y en el estado gaseoso. En el estado sólido yo tengo un lápiz, tengo una guitarra, tengo un hueso, un balón, una lata, una mesa. Y estos son algunos de los ejemplos de materia. Pero a su vez la materia también puede ser líquida. Tengo una gota de agua, una piscina, jugo de naranja, una sopa, ya la lluvia, el chocolate caliente. ¿Por qué? Porque tienen masa y ocupan un lugar y ocupan un volumen en el espacio. ¿Qué pasa con relación a la sustancia gaseosa? Nosotros podemos decir que la sustancia gaseosa tiene masa, entonces va a ocupar un volumen correspondiente, va a ocupar el volumen del recipiente que lo contiene, entonces es materia. Pero la materia puede estar representada en sus tres estados de agregación. Estos son los más conocidos, el sólido, el líquido y el gaseoso. Y tengo un estado que todavía no es el estado plasma. El estado plasma es la forma en la que se representan los gases contenidos en el interior de las luces de neón, los tubos fluorescentes y por supuesto en las pantallas plasma. Este estado se caracteriza en las auroras boreales y los rayos, ¿ya? Se estima que el 90% de la materia del universo es observable, es plasma. Ahora, nosotros vamos a estudiar estos estados, el sólido, el líquido y el gaseoso. Y el agua nosotros podemos encontrar en estos estados. Vamos a estudiar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista macroscópico presentamos aquí el cuadro resumen de las características. Yo tengo los sólidos, tengo el líquido y tengo el gaseoso. El sólido tiene forma propia. Ya tiene forma propia, la densidad es variable, el volumen tiene un volumen propio y definido. No se puede comprimir. ¿Qué pasa con el líquido? Ya el líquido no tiene forma propia, que se llama la densidad es variable, pero tiene volumen propio. Son incomprensibles, ¿ya? Pero este término, en algún momento en laboratorio vamos a determinar que los líquidos difícilmente, en este caso, se pueden comprimir. ¿Qué pasa con el estado gaseoso? No tiene forma propio, tiene muy poca densidad y no tiene volumen propio, sino que adopta la forma y el volumen del recipiente que lo contiene y puede comprimirse. Desde el punto de vista microscópico, los átomos y las moléculas pueden presentar los siguientes
tipos de movimientos, ¿ya? Yo tengo el movimiento vibracional, que es para el estado sólido, para el estado líquido, rotacional, para el estado gaseoso, el traslacional. Esos son los movimientos que le caracterizan más, ¿ya? El movimiento vibracional es el movimiento que realizan los átomos acercándose o alejándose entre ellos, característico del estado sólido. El movimiento rotacional es aquel movimiento que realizan las moléculas sobre su propio eje, es el más importante en el estado líquido. Y finalmente el movimiento traslacional, las moléculas pueden cambiar de posición en el espacio. Ahora, nosotros decimos que el estado gaseoso también tiene el movimiento vibracional y el movimiento rotacional. Eso nos da lugar a definir las fuerzas de atracción intermolecular. ¿Qué quiere decir la fuerza de atracción entre molécula y molécula? En el estado sólido es alta. Sin embargo, en el estado gaseoso su fuerza de atracción es muy baja, ya porque están alejados completamente en este caso, los átomos y las moléculas. Entonces, la distancia intermolecular en el estado sólido es pequeña y en el estado gaseoso es grande. ¿Qué pasa con el grado de orden molecular? En el estado sólido es alto y perfecto, mientras que en el estado gaseoso, como las moléculas están en constante movimiento, su movimiento es nulo y caótico. Estos gases van a moverse con facilidad y van a estar moviéndose tanto que no voy a poder determinar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con relación a los cambios de estado? El cambio de estado es el estado en el cual se encuentra en particular una sustancia y depende de factores como la temperatura y la presión. Por lo tanto, si modifico la temperatura y la presión, podría modificar estas variables. Ahora, ¿qué tenemos? Yo tengo, en este caso, el estado, tengo el líquido, tengo el sólido y tengo el gaseoso. La fusión es el paso de la sustancia que está en estado sólido y va a pasar al estado líquido, ¿ya? Entonces, esto es a través por medio de la energía térmica. Cuando yo tengo una sustancia líquida y, ¿no? En este caso se va a pasar a sólida, es solidificación. Si yo tengo la materia en estado líquido y voy a pasarla al estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Y si tengo la materia en estado gaseoso y la voy a volver líquida, se llama licuefacción. ¿Qué pasa del sólido al gaseoso? ¿Ya? Y yo tengo si pasa del gaseoso al sólido o del sólido al gaseoso, se denomina el proceso sublimación. ¿Ya? Este proceso consiste en el cambio de estado de la materia sólida al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. ¿Ya? Al proceso inverso se denomina de alguna manera sublimación inversa. ¿Ya? En este caso, un claro ejemplo es el hielo seco. Propiedades de la materia. ¿Qué tenemos con relación a las propiedades de la materia? Las propiedades de la materia, toda porción de materia posee características propias que permiten identificarla, diferenciarla de otras. Estas características se denominan propiedades y se clasifican de acuerdo a dos criterios, por su dependencia con la cantidad de materia y por su naturaleza. Por su dependencia con la cantidad de materia se clasifican en intensivas y en extensivas. Por su naturaleza en físicas y en químicas. Las intensivas. La propiedad intensiva son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, tengo el punto de fusión, punto de ebullición, color, la densidad y la conductividad. Mientras que las propiedades extensivas son aquellas propiedades que sí dependen de la cantidad de materia y tengo la masa, el peso, en este caso el volumen, el tamaño, la concentración, ¿ya? Ahora, cuando yo hablo de las propiedades físicas, son aquellas que permiten identificar a la materia independientemente de la naturaleza íntima que se caracteriza. Por ejemplo, el punto de ebullición, el punto de fusión, la conductividad, la compresibilidad. Mientras que una propiedad química son aquellas que reaccionan con la naturaleza íntima de la materia. Y en este caso es la inflamabilidad, ¿no? Cuando yo voy a empezar a encender un cerillo.
La clasificación de la materia. La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Una sustancia pura a su vez se clasifica en elementos y compuestos, ¿ya? Y las mezclas en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Los elementos pueden clasificarse entre metales y no metales, ¿no? Y ahí tenemos algunos ejemplos. La mezcla homogénea y la mezcla heterogénea, ¿ya? Entonces, esa es la clasificación con relación a la materia. ¿Qué es mezcla? Ya ahora nosotros vemos la mezcla. ¿Qué es mezcla? Nosotros decimos que cuando hablamos de mezcla, a diferencia de sustancias puras que representan propiedades definidas y composición uniforme, las mezclas son cuerpos constituidos por materiales que poseen sus propias características. Entonces, mezcla es todo material que comprende la unión física de dos o más sustancias, donde cada componente ha de conservar sus propiedades primitivas. Un fenómeno físico da lugar a una mezcla. Tengo yo dos mezclas, hemos dicho, una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Dentro de las mezclas homogéneas, yo tengo la mezcla homogénea. Una mezcla homogénea es si sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista y presentan una sola fase. Mientras que una mezcla heterogénea, sus componentes se pueden distinguir a simple vista. Entonces aquí podemos ver dos fases. Ahora, yo tengo las diferencias sustanciales con relación a lo que es la combinación y lo que es la mezcla. En la mezcla, ¿no? Las sustancias se encuentran en cualquier proporción, ¿ya? Mientras que en la combinación, las sustancias se reúnen en proporción fija y constante. En la combinación, la composición es fija definida, ¿ya? Mientras en la mezcla la composición es variable. En la combinación, las sustancias originales pierden sus propiedades. ¿Por qué? Porque una combinación es aquel sistema material que resulta de la transformación íntima de las sustancias, mientras que en la mezcla las sustancias conservan todas sus propiedades. Los componentes iniciales en la combinación pueden regenerarse únicamente por un fenómeno químico, mientras que en la mezcla se pueden separar por medios físicos. Y finalmente los átomos y las moléculas del conjunto interactúan íntimamente entre sí. Ahora, la mezcla, los átomos y las moléculas no interactúan entre sí. Hablamos de sistema. Se denomina sistemas a porción de materia sujeta a observación, ¿ya? Eso es lo que nosotros decimos. Y el sistema se puede clasificar de acuerdo al número de fases. Puedo tener sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. Pero también, ¿no? Ya hemos descrito cuáles son los sistemas homogéneos y los sistemas heterogéneos. Pero a su vez se puede, en este caso, clasificar de acuerdo a la capacidad de intercambio de materia o energía con el ambiente que los rodea. Y estos se pueden clasificar entre los sistemas abiertos, los sistemas cerrados y un sistema aislado. Un sistema abierto intercambia masa y energía con el ambiente que le rodea. Un sistema cerrado solamente va a intercambiar energía, no va a intercambiar masa. Y finalmente tengo un sistema aislado. Un sistema aislado es aquel donde no intercambia materia ni energía con el ambiente que les rodea. Un ejemplo, algún ejemplo que se aproxima más a este proceso es un termo. Nosotros colocamos a las 8 de la mañana el agua a 85 grados y está. A las 9 de la mañana puedo medir la temperatura y no ha variado. Pero si yo dejo ese termo y vuelvo al día siguiente, la temperatura va a variar. Entonces, lo más que se asemeja a este proceso es un termo. ¿Qué es fase? Nosotros, dice la fase, es toda porción de materia química y físicamente homogénea igual. Por ejemplo, si nosotros tenemos una taza de frío, comprende una sola fase líquida. El aire que respiramos está en una sola fase que es gaseosa. Ahora,
Yo tengo aquí un vaso con agua. Ya yo tengo un vaso con agua y voy a añadir arena y acerrín. Lo voy a agitar. Que yo tengo al final estos se van a separar y tengo una mezcla heterogénea. Tenemos las ensaladas y el agua y el aceite. ¿Ya? Ahora, el término de fase entonces está relacionado con el estado de agregación. Decimos que la fase es porción, en este caso de sistema, que es microscópicamente homogénea. Yo tengo aquí tres recipientes, tengo tres vasos. El primero tengo aceite y agua. Tengo dos fases, en este caso líquidas. Si bien el agua está en una fase, el aceite está en otra fase. No se pueden mezclar eso. ¿Cuántos componentes tengo? Tengo el agua y el aceite, tengo dos componentes. En el segundo vaso, ¿qué tengo? Tengo hielo y agua. ¿Cuántas fases tengo? Recuerden que la fase está relacionado con el estado de agregación. Yo tengo la fase sólida y tengo la fase líquida. Tengo dos fases. Pero ¿cuántos componentes? Aquí solamente tengo un componente que es el agua que está en estado sólido y el agua que está en estado líquido. Finalmente yo voy a colocar agua y sal. Lo voy a, en este caso, disolver y la sal, ¿no? En este caso el agua va a absorber a la sal. Yo tengo ¿cuántas fases? A simple vista tengo solamente una fase. ¿Cuántos componentes? Yo tengo dos componentes, que es el agua y en este caso la sal. Un fenómeno. ¿Qué es un fenómeno? Dice, es cualquier cambio o transformación que sufre la materia y que se lo advierte por las diferencias halladas al observar el material antes y después de dicho trastorno. ¿Ya? Por ejemplo, cortar madera, cortar el papel, quemar. En este caso, este es un fenómeno químico, ¿ya? La fotosíntesis es un fenómeno químico y el encender un auto es un fenómeno químico. Estos son fenómenos físicos. Un fenómeno, entonces, es cualquier cambio o transformación que ha de sufrir la materia que se lo advierte por las diferencias que se van a hallar en la materia antes y después de dicho cambio. Ahora, el fenómeno químico es todo cambio que sufre la materia durante el cual las propiedades íntimas se modifican completamente. Aquí yo tengo la combustión, la fotosíntesis y el encender un auto. Mientras que un fenómeno físico es todo cambio que sufre la materia durante el cual no se modifican sus propiedades íntimas. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos. Continuando con la segunda parte de conceptos fundamentales, vamos a ver algunas propiedades de la materia. Tengo la masa, el peso, el volumen, densidad absoluta, densidad relativa y peso específico. La masa. La masa es una unidad, es una magnitud física, fundamentalmente que indica la cantidad de materia contenida en un cuerpo. ¿Ya? Se mide en el sistema internacional, la unidad es el kilogramo, pero también puede medirse en gramos, libras, onzas, arrobas, quintales. En la vida cotidiana solemos utilizar el término de masa y peso indistintamente con el mismo significado. En realidad, masa y peso son dos magnitudes diferentes. La masa es una magnitud escalar y el peso es una magnitud vectorial que representa, en este caso, por la masa y la gravedad. ¿Qué tenemos el peso? ¿Ya? El peso, en este caso, para calcular el peso necesitamos el dato de la gravedad. Y la gravedad en la Tierra es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que no es lo mismo en la Luna. El peso es una fuerza que depende de la atracción gravitacional. En términos de física, la fuerza, en este caso, que actúa sobre un cuerpo es la fuerza de atracción que el campo gravitacional se aplica sobre el mismo. El peso, por lo tanto, es una fuerza que se mide en newtons. Para poder calcular el peso, necesitamos saber la masa y la gravedad. El volumen. El volumen es una magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo.
Para conocer el volumen de un cuerpo, simplemente multiplicamos las dimensiones de los valores de sus lados. Densidad absoluta. ¿Qué decimos de la densidad absoluta? Vamos a suponer que tenemos 1 tonelada de algodón y 1 tonelada de acero y nos preguntamos, ¿cuál de estos ocupa un mayor volumen? La respuesta es el algodón. Se necesita grande cantidad, en este caso, grandes cantidades de algodón para completar 1 tonelada. Sin embargo, el acero es más denso que el algodón. Necesitamos menos material para completar la tonelada. La densidad absoluta, conocida también como la masa específica, la representamos por la letra griega ρ, y se define como la masa de la sustancia que ocupa un volumen determinado. La unidad de la densidad es el kilogramo metro cúbico, ya en el sistema internacional, pero muchas veces se suele utilizar sus múltiplos como gramo por centímetro cúbico y en los gases gramo por litro. Densidad relativa. La densidad relativa es una propiedad intensiva que identifica a un material determinado y la relaciona la masa con el volumen del mismo. Conociendo el valor de la densidad de una sustancia y la otra densidad de la sustancia de referencia o patrón, podemos definir la densidad relativa. Entonces, matemáticamente, ¿cómo se calcula? Matemáticamente es la densidad de la sustancia X dividida entre la sustancia de referencia o la sustancia patrón. Para los líquidos se acostumbra tomar como referencia la densidad del agua y su valor es 1 gramo por centímetro cúbico. En el caso de los gases, utilizamos la densidad del aire, que es 1.29 kilogramos metro cúbico. Finalmente, el peso específico es la relación existente entre el peso de una sustancia con respecto al volumen que ocupa esta sustancia. En el Sistema Internacional de Unidades, las unidades es el newton por metro cúbico, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Ahora, nos preguntamos con relación a la medición. Una medición es el resultado de la acción de medir. ¿Ya? Este verbo, con origen latino, metiri, se refiere a la comparación que se establece entre una cierta cantidad y su correspondiente unidad, para determinar cuántas veces dicha unidad se encuentra contenida en la cantidad en cuestión. Solíamos utilizar en medición las partes del cuerpo para poder comparar, ¿ya? Entonces, la medición en definitiva consiste en determinar qué proporción existe entre una dimensión de algún objeto y una cierta unidad de medida. Para que esto sea posible, el tamaño de lo medido y la unidad escogida tienen que compartir una misma magnitud. Aquí quiero medir 1 pulgada, un pie y una palma. ¿Ya? Antiguamente se utilizaban las partes del cuerpo para poder determinar la medición. Sin embargo, actualmente utilizamos el Sistema Internacional de Medidas, donde se han estandarizado los valores. Ahora, a su vez, estas unidades de medida tienen unidades básicas con múltiplos y submúltiplos que se expresan mediante prefijos, así por ejemplo el kilo indica 1000, ¿ya? Y por lo tanto 1 kilómetro es 1000 metros. 1 kilogramo representa 1000 gramos. De la misma manera, una milésima es, en este caso, por ejemplo, 1 miliamperio es 0.001 amperios. ¿Ya? Ahora, en el Sistema Internacional de Medida tengo 7, que es la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente, la temperatura, el mol y la candela. De estas unidades derivan las otras unidades. En esta presente transparencia podemos ver los submúltiplos que los vamos a ir utilizando. La regla de 3. La regla de 3
es una simple operación que nos ayuda a resolver rápidamente problemas de proporcionalidad, tanto directa como inversa. ¿Por qué se llama regla de tres? ¿No? Se llama regla de tres porque tengo uno, dos, tres datos conocidos y uno por conocer. Para hallar el valor de x, ¿qué operación voy a seguir? X es igual a 7 por 5 dividido entre 2. 7 por 5 dividido entre 2. Entonces, de esta manera puedo utilizar. Ahora, también puedo determinar a través de factores de conversión. Y un factor de conversión es una operación matemática que se utiliza para realizar cambios de unidades de la misma magnitud. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que yo voy a utilizar, digamos, la longitud, puedo utilizar el kilómetro, el metro, el centímetro, el milímetro, los pies, la milla. ¿Ya? ¿En qué consiste? ¿Ya? Consiste en multiplicar una fracción que vale la unidad y en la que el numerador y el denominador son medidas equivalentes expresadas en dicha unidad. Yo quiero convertir una unidad, esta unidad le voy a poner una cruz y una raya y voy a escribir la unidad. Y en el numerador voy a buscar el equivalente que yo quiero. ¿Ya? Entonces, esa es la unidad buscada. Aquí tenemos algunos factores de conversión de las tablas, ¿no? Con relación a la masa, la longitud y el volumen. Conceptos fundamentales, parte 3. Calor y temperatura. El calor es la cantidad de energía, es una expresión del movimiento de las moléculas que componen un cuerpo. El frío no existe como energía, sino que es la ausencia de calor. Para nosotros es un concepto subjetivo, de una forma de hablar. Por ejemplo, decimos que en una habitación hace frío porque sentimos fríos cuando estamos a una temperatura alrededor de 8 grados centígrados. Si ahora aumentamos con un sistema de calefacción dicha temperatura hasta los 20 grados centígrados, ya no sentiremos frío, sino que estaremos a una temperatura confortable. ¿Qué ha ocurrido? Simplemente ha aumentado energía cinética de las moléculas en el aire existentes en la habitación. Es decir, ha aumentado la velocidad de las moléculas, o lo que es lo mismo, el aire ha absorbido calor y ha aumentado su energía interna. El calor es un fenómeno físico que eleva la temperatura y dilata, la funde, volatiliza y descompone el cuerpo. El calor es la cantidad de energía que transfiere un cuerpo caliente a otro frío, al ponerlos en contacto. Un cuerpo posee energía, pero un cuerpo que no posee energía podríamos decir que no tiene calor. Los cuerpos transfieren calor, debido a ello pierden o ganan energía. La unidad del calor es la misma unidad del trabajo y energía, por lo tanto se mide en julios, que es una energía en el sistema internacional, o en calorías, que se define como la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado, de 14.5 grados centígrados a 15.5 grados centígrados. Y en el sistema inglés, el calor, la unidad del calor es el BTU, que se define como la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado Fahrenheit la temperatura de 1 libra de agua. ¿Qué efectos tiene el calor? Dilata los cuerpos cuando se calientan, aumentan el volumen. La dilatación se produce en todas las dimensiones que posee cada cuerpo. El calor modifica los estados de agregación de la materia, convirtiéndoles en sólidos, líquidos y hasta en algún momento en gases. La temperatura es el nivel térmico de los cuerpos, es una forma de medir la energía cinética interna de dicho cuerpo. Para medir la temperatura se utiliza termómetros. Si en el sistema internacional la unidad de la temperatura es el Kelvin, que habitualmente utilizaremos nosotros. Sin embargo, en nuestro país utilizamos la escala centígrada o la escala Celsius para medir la temperatura. ¿Cuál es la diferencia básica con relación al calor y la temperatura? ¿Ya? El calor es una forma
de energía interna, obtenida debido al movimiento aleatorio de las fuerzas de atracción de las moléculas dentro de las sustancias. Se mide con un calorímetro. La unidad es el joule. Dos cuerpos tienen la misma cantidad de energía térmica cuando pueden diferir su temperatura. Cuando dos cuerpos están en contacto, la cantidad total de energía térmica es la suma de energía térmica de cada cuerpo. La temperatura es una sensación de calor y corresponde a la energía del movimiento de sus partículas. Es una cantidad que determina en qué dirección va a fluir la energía térmica. Su unidad se mide con un termómetro, su unidad en el sistema internacional es el Kelvin. La temperatura de un cuerpo depende de la energía interna y la energía cinética promedio de sus moléculas. Dos cuerpos a la misma temperatura pueden contener diferentes cantidades de energía térmica. Si dos cuerpos a diferentes temperaturas se mantienen en contacto, la temperatura resultante será la temperatura entre las dos. Escalas de temperatura. Las escalas de temperatura se usan más comúnmente en la actualidad en los países anglosajones es la escala Fahrenheit, ¿ya? Y en nuestro país es la de los grados centígrados. Las escalas de temperaturas, también denominadas termométricas, se definen por dos puntos que delimitan cierto intervalo de temperatura, conocidos como los intervalos fundamentales de temperatura. Dicho intervalo está comprendido entre dos cambios de estado físicos del agua. Quiere decir que la temperatura de fusión del agua o la temperatura de congelación es igual a 0 grados centígrados. Y la temperatura de ebullición cuando el agua ya está empezando a hervir es 100 grados centígrados. Las escalas de temperatura, tenemos dos tipos de escalas de temperaturas, lo que es la escala, en este caso relativas, y las escalas absolutas. Las escalas relativas es la temperatura en grados Celsius, la temperatura en grados Fahrenheit y la temperatura en grados Reaumur. Sus valores son: en escala Celsius, la temperatura de ebullición 100 grados centígrados, la temperatura de fusión 0 grados centígrados y la de cero absoluto menos 273,5 grados centígrados. La de escala Fahrenheit, la temperatura de ebullición es los 212 grados Fahrenheit, la temperatura de congelación los 32 grados Fahrenheit y la de cero absoluto menos 459,67 grados Fahrenheit. La otra escala relativa es la escala Reaumur, donde la temperatura de ebullición es los 80 grados centígrados y la temperatura de fusión son los 0 grados centígrados. Y la temperatura del cero absoluto es menos 218,52 grados. Pero nosotros vamos a trabajar siempre en escalas absolutas. Ya en escalas absolutas es los grados Kelvin y la escala Rankine, estas dos, donde la temperatura, en este caso, de congelación o de fusión del agua es los 273 grados Kelvin, ya, y eso equivale, ¿no?, a 491,67 grados Rankine, y la temperatura de ebullición es 313,15 grados Kelvin o su equivalente 671,6 Rankine. Al interior de estos se ha podido determinar estas dos escalas, para lo cual hemos utilizado la siguiente relación. ¿Cómo hemos determinado esta relación? Por la aproximación de segmentos. Aquí yo tengo en la escala de temperatura Celsius, yo tengo de 0 a 100 grados centígrados. Entonces, si yo quisiera convertir una escala de temperatura de grados centígrados a grados Kelvin, voy a denominar esta primera igualdad. O si yo quisiera, ¿no?, compararla esta con la escala Fahrenheit, con la escala Reaumur o con la escala Rankine, yo podría utilizar esta igualdad. De esta manera nosotros podemos pasar de una temperatura
en cualquier escala a otra temperatura en escala que nosotros conocemos.